que es la doctora Melba Cruz, directora general de salud del MINSA. Doctora, buenos días. El micrófono. El micrófono, doctora. Bienvenida. Tiene que abrir el micrófono para poder escucharle, doctora Cruz. ¿Ella nos escucha? No sé. Ya. Sí, sí. Buenos días, bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Oiga, bueno, no tiene, lo que voy a decir, mucha gente no tiene por qué saberlo, pero después del ministro de Salud, la persona que ocupa el cargo de director general de salud es, el ministro es la figura políticamente importante del Ministerio de Salud, pero quien ocupa el cargo de director general de salud es la persona clave en materia técnica del ministerio. Y en esta oportunidad es la doctora Melba Cruz quien ocupa el cargo. Buenos días, doctora, bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo están? Gracias por la oportunidad que nos brindan. Hoy es el Día Mundial de la Salud, dice Flor. Sí. Así es. Hoy es el día, hoy se celebra el Día Mundial de la Salud en conmemoración al aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la Salud, que fue en 1948. Así es. Este año, como todos los años, se escoge un tema que destaca un área de interés prioritario o un área de preocupación para todo el mundo. Y en este caso, el tema para este año es nuestro planeta, nuestra salud, un poco para llamar la atención de todas las personas sobre la conexión entre los ecosistemas del planeta y nuestra salud. Doctora, hace poquito hablábamos del tema de la movilidad, del transporte, porque hay que buscar alternativas debido al alto precio del combustible. Y la posibilidad que siempre han planteado es que o uno camine o uno use bicicleta, otros métodos que nos ayuden a no gastar tanto en combustible. Pero la pregunta es, porque también se decía acá, el invitado que teníamos anteriormente, que es que Panamá es muy caliente, muy húmedo, llueve mucho. ¿Es Panamá un país que sirve para utilizar esos métodos, o sea, de caminar mucho o de utilizar estos medios alternativos de transporte como es la bicicleta? Sí, yo creo que para eso, bueno, no es mi tema, pero para eso tendría que hacerse... Por el clima y... Exacto, y no, y también tendría que hacerse un trabajo primero para que haya una mayor seguridad. Como bien decía el profesor Cabrera, la bicicleta es uno de los medios más peligrosos, pero es por la falta de seguridad que hay. En otros países donde hay ciclovías y esto, pues de repente no es tan peligroso. Habría que haber una organización previa para poder nosotros tomar esas medidas, ¿verdad? De que sea como un medio de transporte igual que el caminar. Lo que sí es que importante que hay que ir haciendo y tomando medidas porque el planeta está en riesgo, eso todos lo sabemos, hay una triple crisis que está interconectada con la salud de las personas. Tenemos el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación, ¿verdad? Todas estas son cosas que amenazan el ambiente y proteger la salud de las personas pues requiere acción transformadora, como la propuesta que ustedes hacen en todos los sectores, incluido la energía, el transporte, el medio, el ambiente, los sistemas alimentarios y las finanzas. O sea que es una responsabilidad de todos. Un tema integral que hay que resolver. Exacto. Así es. Y doctora, pero en el medio de toda esta historia, pues un Día Mundial de la Salud que nos llega cuando, gracias a Dios y felizmente y a las autoridades de salud, en Panamá podemos decir que el tema del COVID-19 no se ha resuelto, pero está bastante controlado. Ese control y esa estadística que hasta ahora nos sigue favoreciendo implica que se seguirán tomando levantamiento de medidas. Bueno, sí,
como bien dice usted, gracias a Dios tenemos muy buenos indicadores. Sin embargo, recuerden que la pandemia sigue. Nosotros tuvimos muy buenos indicadores a finales del año cuando teníamos la Delta. La Delta atacó a muchos países y a nosotros pues prácticamente no sentimos esa ola. Sin embargo, después vino la Omicron y tuvimos pues una ola que gracias a Dios pues fueron un aumento de casos, pero que no hubo un impacto en las defunciones ni en nuestras salas de cuidados intensivos. Entonces, no sabemos qué puede ocurrir, ¿verdad? Tenemos indicadores buenísimos, tenemos de hace 17 días, de estos 17 días, 10 hemos tenido 0 muertes, en uno de 4 creo que hemos tenido una muerte y en 3 hemos tenido 2 muertes en estos últimos 17 días. Tenemos en nuestros hospitales nada más 69 hospitalizados en nuestra sala de hospitalización y en las unidades de cuidados intensivos tenemos 7, lo que quiere decir que nuestra capacidad instalada está súper bien. El índice de positividad ha ido bajando, llevamos 4 semanas con un índice de positividad menor de 5, lo que quiere decir que cuando ya hablamos de un índice de positividad menor de 5, estamos hablando de que ya tenemos un control de la pandemia y la Organización Mundial de la Salud habla de alrededor 5 semanas consecutivas con este índice. Ya nosotros llevamos 4, ¿verdad? 4 semanas con índice debajo de 5, llevamos 9 semanas con un RT menor de 1, tenemos ya 9 semanas con un amplio, con un contundente disminución de los casos y de las defunciones, como le acabo de decir. Nuestra campaña de vacunación pues va aumentando, y todos estos aspectos pues nos hacen ver que estamos controlando la pandemia. Sin embargo, en el mundo existe la amenaza de otras variantes, ¿verdad? Actualmente está la XC, la XD, la XF, que son recombinaciones de la variante Omicron con la Delta. Tenemos la X2, que es una variante, una recombinación de BA1 y BA2, que es de preocupación para la Organización Mundial de la Salud porque es más transmisible, no se sabe si es más grave o más letal, sin embargo está en el mundo y entonces no podemos bajar la guardia. Pero doctora, yo le quiero interrumpir más allá de todos los datos que usted nos trae, que son bastante interesantes, basándome en lo que está pasando en otros países, ¿no? Vemos que ya Colombia ayer levantó la emergencia sanitaria, vemos que España a partir del 19 de abril no usará más o tumba la obligatoriedad del uso de mascarillas en interiores únicamente para transporte público y para el sector de salud se mantiene la ley como tal, la firma, el decreto. Vemos que Alemania también ha levantado todas sus restricciones. La pregunta es, Panamá, ¿cuándo tiene pensado trasladar el término pandemia o pandémico a endemia? ¿Cuándo nosotros vamos a empezar a tratar la enfermedad como una endemia? Y este tipo de obligatoriedad se va a caer. Sí. Estas declaraciones de pandemia, emergencia mundial y endemia, por lo regular, pues las declara la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, hay países que, de acuerdo al comportamiento de sus países, pues la tratan como que fuera pues ya la han gripalizado, la toman como que fuera pues ya endémica y toman medidas acorde a eso. Cada país es libre de tomar este comportamiento. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que muchos países que han flexibilizado o relajado sus medidas han tenido que volver. Hay algunos que se han quitado la mascarilla, Israel tuvo que volver a ponérsela. Países que flexibilizaron y ahora están nuevamente restringiendo y cerrando fronteras. Por eso es que esta medida la mucha cautela. Ya nosotros hemos flexibilizado bastante, hemos quitado la mascarilla en los espacios abiertos, siempre y cuando usted pueda mantener un distanciamiento de al menos 1 metro entre cada persona. Sin embargo, esto es libre, ¿verdad? O sea, ya no es obligatorio,
pero usted es libre, usted hace un análisis de riesgo y usted decide si se la quita o no. Usted va por la calle y usted ve cualquier cantidad de gente y la mayoría tiene su mascarilla, ¿sí? Entonces, eso ya es parte de la responsabilidad de cada uno. Como bien decía el profesor Cabrera, los indicadores pues, que tenemos es gracias a las medidas tomadas, pero gracias también a la cooperación de la población que ha cumplido con estas medidas. Y en la medida en que seamos cautelosos, que es lo que nos ha permitido, ¿verdad? Tener estos indicadores, yo creo que... Claro, que yo entiendo lo que usted me dice, doctora, y discúlpeme que lo interrumpa porque, a ver, yo le trasladé esos ejemplos porque, bueno, es lo que está ocurriendo en el mundo, pero quiero saber sobre Panamá. Ustedes han discutido a lo interno cuándo el país, cuándo el gobierno le puede hablar de una endemia, de levantar todas las prohibiciones, así como lo hizo en su momento el gobierno de España, dando un chance o un gap de un mes. Fíjese, yo estuve en Israel hace 3 semanas. En Israel el uso de la mascarilla no es obligatorio. De alguna u otra manera, lo que quiero saber es si ustedes ya están hablando de cuál es la fecha tope que nos ponemos como gobierno para el levantamiento de todas las restricciones. Bueno, fecha tope como tal no hay. Nosotros analizamos diariamente, nos reunimos semanalmente a discutir la situación epidemiológica en el país y de acuerdo a la situación vamos tomando medidas. Hemos flexibilizado, prácticamente todas las actividades están permitidas en espacios cerrados, pues seguimos con la mascarilla porque consideramos que todavía no es el momento de quitar la mascarilla. Sigamos viendo el control que tenemos en la pandemia y evaluamos entonces si más adelante se podría quitar en espacios, en algunos espacios cerrados, ¿verdad? Donde no haya tanta aglomeración de personas y donde por lo menos se pueda mantener, aunque sean espacios cerrados, un distanciamiento entre personas. Pero siempre que haya aglomeración, pues recomendamos la mascarilla. Y sí, lo estamos viendo, estamos analizando nuestros datos epidemiológicos y estamos también analizando el comportamiento de los países que han tomado estas medidas y cómo ha sido la evolución. Y vuelvo y repito, hay algunos que han tenido picos después de haber quitado estas medidas. Toda esta información, pues nosotros, la Organización Mundial de la Salud sigue recomendando el uso de mascarilla mientras no se pueda mantener el distanciamiento de 1 metro. Y esa pues es también nuestra postura en este momento. Y la pregunta que usted dice, sí, se sigue evaluando, seguimos viendo nuestro comportamiento y en la medida en que vayamos controlando la pandemia, pues seguiremos flexibilizando pues la medida. Pues. Con el anuncio de ayer, doctora Cruz, ¿qué más falta por flexibilizar? Digo, aparte de que vamos a seguir utilizando las mascarillas, ¿qué otras actividades faltan por reactivarse nuevamente? Sí, prácticamente, si ustedes se dan cuenta, con el decreto 852 del 21 de septiembre, se habían autorizado prácticamente todas las actividades, siempre y cuando el organizador o el dueño del evento, el dueño del local, estableciera si lo quería hacer 100% vacunado, entonces 100% aforo, pero tomando en cuenta de que tenía que vigilar el estado vacunal, o sea, que tuviera su esquema de vacunación completo a través de la tarjeta de vacunación y a través de el código QR. El que no puede garantizar que todo el cliente sea 100% vacunado, pues entonces tendrá que hacer sus actividades al 50%. Eso es lo que está vigente, ¿verdad? Con su distanciamiento, a través de mesas con burbujas, etcétera. Eso es lo vigente en el 852. Estas actividades, todo tipo, incluyendo las bailables, ya estaban permitidas. Sin embargo, con el último decreto, el 44, que acaba de salir ayer, se permitieron estas actividades en las ferias que no estaban permitidos dentro de los terrenos. Esa es la diferencia que hay ahora, pero sigues teniendo las mismas medidas que las actividades que se realizaban fuera de feria. El cumplimiento de las mascarillas todavía las tenemos dentro de los espacios cerrados y en los espacios abiertos donde no puedan mantener el distanciamiento de 1 metro. Eso es básicamente lo que todavía persiste, el uso de mascarilla y lo otro que también la higiene de mano
frecuente. Pero las actividades prácticamente todas están permitidas, solamente que si son multitudinarias y van a provocar aglomeraciones, se pide pues de que se controlen las entradas, que si son 100% vacunados, se controle pues el código QR, la tarjeta de vacunación, que se garantice que todo el mundo esté con su mascarilla y la higiene pues de mano frecuente. Ahora, a pesar de todo esto, doctora, todo indica que tendemos a llegar hacia allá. Por un lado, lo que Gonzalo plantea de cuándo el Estado panameño decreta endemia. Por otro lado, el levantamiento de las pocas restricciones que ya quedan. Y digo que caminamos hacia allá porque ya escucho a la Iglesia Católica diciendo que va a haber procesiones la Semana Santa. Con mascarilla, con etcétera, pero va a haber procesión, es concentración de gente. Escucho que Exacto. el tema de los bailes ya se comienzan a regularizar cada vez más. Escuché al director de turismo decir en una entrevista esta semana que los carnavales del año 2023 serán memorables. Entonces digo, bueno, todo camina hacia la normalización, todo apunta hacia allá. Así es, Dios quiera que lleguemos a esto, es lo que todos queremos. Y precisamente todas estas medidas es para poder mantenernos y poder cada vez ir flexibilizando más. Como bien dice usted, las actividades, procesión que tampoco estaban permitidas, ya se permitieron, pero las congregaciones que decidan, ¿verdad?, realizarlas, tienen que garantizar que la gente cumpla con las medidas de bioseguridad. La mascarilla es muy importante. Yo ahora porque estoy aquí sola, pero yo soy una de que valoro mucho y creo mucho en la protección que nos hace que nos da la mascarilla, y creo que yo personalmente pues persistiré. Todas estas flexibilizaciones, la persona tiene la decisión de si quiere quitársela o no, donde se permite que esté sin mascarilla. Cada uno, ¿verdad?, decide si lo hace o no lo hace. Vuelvo y repito, yo veo en las calles la gente, a pesar que andan en espacios abiertos, la gente anda con su mascarilla y la gente joven. Nosotros recomendamos a la población de adultos mayores, las personas con enfermedades crónicas, los pacientes inmunosuprimidos, las personas que no están vacunadas o que no tienen los esquemas de vacunación completos, que ellos mismos se preocupen por su autocuidado y que hagan un análisis de riesgo y que decidan, ¿verdad?, usar su mascarilla donde ellos consideren que debe usar, así esté permitido no usarla como son los espacios abiertos. Igual es responsabilidad de cada persona protegerse, tomando en cuenta que aún estamos en pandemia y que estamos expuestos, como vuelvo y repito, a nuevas variantes. Cada vez salen, ahorita vuelvo y repito, hay una, la XE, que es de preocupación y que se dice que es muy contagiosa, en el Reino Unido está. No sabemos cómo va a ser el comportamiento, si va a ser más grave o más letal. Entonces, no podemos relajarnos del todo. Pero sí es importante de que lo que sí quede claro es que todas las actividades prácticamente están permitidas. En los espacios cerrados seguimos recomendando, sobre todo en los espacios donde hay aglomeración, la mascarilla. Los espacios abiertos, donde no puedan mantener el distanciamiento de 1 metro, también, ¿verdad?, es obligatorio la mascarilla. Prácticamente estas son las únicas medidas que tenemos, y la recomendación pues de la higiene de manos, que no solamente nos protege del COVID, nos protege de cualquier otra infecciones que hay en los medios, ¿verdad? Y que con esta higiene pues no prevenimos pues que las personas la padezcan. Bueno, doctora Melba Cruz, muchísimas gracias por darnos este tiempo y compartir la información, muy amable.